¿Alguna vez te has detenido a pensar que la Biblia no habla solo de fe, sino también de prosperidad? Si piensas que enriquecerse es algo exclusivo de unos pocos, prepárate. Hoy descubrirás 10 hábitos bíblicos que, si se aplican de manera inteligente, pueden transformar tu vida financiera. Créeme, no son promesas vacías. Se trata de saber qué hacer con lo que tienes, aprovechar las oportunidades y, lo más importante, actuar con sabiduría. Ahora, piensa esto por un instante. ¿Y si tuvieras todos los pasos para multiplicar tu riqueza al alcance de tus manos? ¿No sería un desperdicio no aplicarlos? Por eso, quédate conmigo hasta el final, porque este contenido podría ser el que cambie tu vida. Vamos a empezar con el primer hábito que está directamente relacionado con la prosperidad. Hábito 1. El concepto de vivir por debajo de tus posibilidades. Hábito 1. El concepto de vivir por debajo de tus posibilidades. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero significado de vivir por debajo de tus posibilidades? Suena como un consejo simple, pero la mayoría de las personas no logran comprender la profundidad de esta práctica. Estamos tan acostumbrados a vivir en modo consumo todo el tiempo, ¿verdad? Parece que la regla del juego es gastar todo lo que entra, ya sea en el centro comercial, en impuestos o en las cuotas de algo que, al final, ni siquiera aporta tanto valor. Ahora, imagina por un momento a José, un hombre que enfrentó grandes desafíos. Era un joven soñador, pero supo aplicar un principio poderoso, y eso lo convirtió en un ejemplo de sabiduría y prosperidad incluso en la actualidad. ¿Qué hizo? Simple. Aprendió a guardar para mañana. Hablamos de un periodo de abundancia, ese momento en que todo parece ir bien y el dinero parece caer del cielo. José, con su visión estratégica, no sucumbió a la tentación de gastar todo lo que el país estaba generando. Se preparó para el mañana, y fue esa actitud, basada en la planificación y la precaución, lo que le permitió sobrevivir y prosperar, mientras muchos otros lo perdían todo. Pero, ¿qué tiene esto que ver contigo? Aquí va un hecho que pocos se detienen a pensar. No vivir por debajo de tus posibilidades puede ponerlo todo en riesgo cuando llegue la tormenta. Hoy en día, pocas personas realmente ahorran una parte de lo que ganan para el futuro, y los números lo confirman. Millones viven día a día como si la abundancia fuera infinita, pero la realidad suele ser muy diferente. La crisis llega cuando menos la esperas, como un huracán que arrastra todo a su paso. El momento ideal para construir ese colchón financiero no es en medio del caos, sino durante los momentos de auge, cuando aún hay tiempo. No hay secreto aquí. Quien aprende a gastar menos de lo que gana, crea su propio margen de seguridad. El desafío está en cultivar este hábito de forma disciplinada y enfocada. Este es uno de los secretos que los verdaderos millonarios tienen en común con los sabios. Saber que cada decisión tomada hoy tendrá un impacto en el futuro. Recuerda, no se trata de llevar una vida llena de privaciones o de vivir como si todo fuera una constante escasez. No se trata de cortar placeres o vivir en modo supervivencia. Es, en realidad, un juego inteligente. Empiezas poco a poco, ahorras sin darte cuenta, y con el tiempo, ese ahorro te protegerá de las incertidumbres. Seamos claros, nadie te garantiza que nunca tendrás problemas financieros. Nadie promete una carrera exitosa sin crisis o cambios imprevistos. Pero hay algo poderoso que puedes hacer desde ahora mismo. Comenzar a tomar el control de tus finanzas antes de que el caos llegue. Y recuerda el ejemplo de José. En el auge de la abundancia, ahorró, invirtió y se preparó. No dejes que el reloj de la abundancia pase desapercibido. El mañana puede ser más fácil si las decisiones de hoy son firmes y bien pensadas. Por lo tanto, la verdadera riqueza comienza aquí, viviendo con menos de lo que ganas y usando este hábito como un pilar para tu libertad financiera futura. Cuando llegue la lluvia, ya tendrás la protección para no ahogarte. Entonces, ahora que lo sabes, ¿qué harás con este poder en tus manos? Antes de continuar, verifica si ya estás suscrito a nuestro canal, Riqueza y Creencias. Sigamos. Hábito 2. Cómo vivir por debajo de tus medios. Puede garantizar estabilidad. Imagina que estás cruzando un río turbulento. Las aguas son agitadas, la corriente es fuerte, y parece que en cualquier momento podrías ser arrastrado. En este escenario, tienes dos opciones: nadar sin rumbo fijo, esperando milagrosamente salir ileso, o nadar con inteligencia, utilizando las piedras y la orilla para mantenerte firme y seguro. Ahora la pregunta es, ¿cómo asegurar que, incluso en medio de las aguas turbulentas de la vida financiera, puedas mantenerte a salvo y llegar a la otra orilla sin perderlo todo? La respuesta está en una actitud clave: vivir por debajo de tus medios. Proverbios 21:20
7 lo deja claro. En casa del sabio hay tesoros valiosos y aceite, pero el insensato todo lo devora. En términos simples, ¿qué nos dice esto? Gastar sin pensar en las consecuencias del mañana es caminar al borde de un precipicio. Sin embargo, adoptar la sabiduría de vivir por debajo de tus medios puede no parecer grandioso al principio, pero a largo plazo es un camino sólido hacia la estabilidad. Cuando hablamos de despilfarro, no solo nos referimos a comprar cosas innecesarias, va mucho más allá. Es el acto de gastar sin sentido, sin estrategia y sin visión para el futuro. Según este principio bíblico, quien vive de esa manera no tendrá estabilidad, sino una montaña rusa de altibajos financieros. Podrán obtener lo que desean a corto plazo, pero en el futuro, cuando las aguas de la incertidumbre arrecien, ¿dónde estarán? Ahora reflexiona. Al vivir por debajo de tus medios, no solo estás ahorrando para el mañana, estás construyendo un comportamiento que convierte tu vida en un refugio seguro. Pase lo que pase, sabes que no hay lugar para el despilfarro en tu vida. Al igual que José en Egipto, acumulas no solo bienes materiales, sino también sabiduría para los tiempos difíciles. Aquí está el verdadero secreto de esta práctica: estabilidad. Puede que no parezca atractivo a simple vista, pero la verdadera estabilidad financiera comienza en los pequeños hábitos del día a día. Aquellos que ahorran, incluso pequeñas cantidades, crean una base sólida. Con el tiempo, ese pequeño esfuerzo se convierte en una fortaleza financiera que protege contra las incertidumbres. Entender el impacto del desperdicio en tu vida financiera te preparará de una manera increíble para el futuro. No se trata únicamente de desperdiciar recursos materiales, sino de cómo tus decisiones diarias afectan tu destino, cómo gastarás tu próximo salario o cómo distribuirás tu tiempo. Todo esto impacta en el largo plazo. Cuando la crisis toque a tu puerta, la confianza de quien vive por debajo de sus medios será inquebrantable. Tal vez sientas cierta preocupación, pero ya habrás tomado las decisiones necesarias para asegurar tu mañana, ¿verdad? Una reserva financiera, el equilibrio en el presente y una visión enfocada en el futuro garantizan la tranquilidad que muchos añoran hoy. En tiempos de incertidumbre, la estabilidad financiera construida a partir de la sabiduría y los hábitos correctos será la diferencia. En lugar de hundirte bajo la presión y el temor, te mantendrás firme, tranquilo y seguro, sabiendo que la libertad verdadera no proviene de las grandes oportunidades ocasionales, sino de las decisiones simples y constantes de cada día. La Biblia nos enseña que vivir por debajo de tus medios no es un sacrificio, es una estrategia poderosa para construir un futuro estable. ¿Y tú? ¿Estás listo para comenzar a actuar como un sabio o seguirás gastando sin propósito? Hábito 3. Diversificar las fuentes de ingresos. Imagina que estás trabajando duro, año tras año, en la misma empresa, con el mismo sueldo fijo. Pagas tus cuentas, haces planes para el futuro, y de repente, la empresa atraviesa una reestructuración y te quedas sin empleo. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu plan B? ¿No sabrías ni por dónde empezar? Ese es el peligro de depender únicamente de una fuente de ingresos. Es como ese viejo dicho: no pongas todos los huevos en la misma canasta. Puede parecer un consejo simple, pero la verdadera pregunta es: ¿cuántos de nosotros realmente escuchamos ese consejo? ¿Y cuántos actuamos basándonos en él? Sabemos que cuando algo se repite hasta convertirse en un cliché, tiende a ser ignorado. Pero piensa bien, si existe la posibilidad de que nunca más enfrentes un susto financiero de ese tipo, ¿por qué no cambiar tu mentalidad? Diversificar tus ingresos podría no ser tan difícil como crees. Pero ¿qué detiene a la mayoría de las personas de dar ese primer paso? La zona de confort. ¿Alguna vez has escuchado que el 80% de las personas son solo espectadoras en su propia vida financiera? Estas personas siempre esperan un sueldo o confían únicamente en una única fuente de dinero, dependiendo de factores externos. Esas mismas personas sienten miedo de dar el paso hacia la diversificación porque es más fácil quedarse con lo conocido, con lo seguro, hasta que un día ese sentido de seguridad se desmorona. Tomemos como ejemplo la historia de un inversionista que vivió lo que estamos discutiendo. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, jamás confió sus finanzas en una única fuente. Su estrategia siempre ha sido invertir en múltiples nichos, en empresas diferentes. Él sabe que, aunque tenga un vasto conocimiento, los imprevistos suceden, y cuando ocurren, lo que impide perderlo todo es la diversificación. Ahora bien, observa esto: si tú estás pensando en el futuro, en garantizar un legado, en prosperar de verdad, necesitas entender que no estamos hablando de algo a largo plazo. Puedes empezar ahora mismo, con lo que tienes, a implementar la estrategia de diversificación. ¿Qué significa eso en la vida real? Buscar nuevas formas de generar dinero, además de tu trabajo principal. A veces puede ser
algo tan sencillo como vender un producto que fabricas tú mismo o ofrecer un servicio especializado basado en tus habilidades actuales. El secreto está en la variedad, en la capacidad de generar diferentes flujos de ingreso. Puede que creas que no tienes tiempo para nada más aparte de lo que ya haces, pero déjame hacerte una pregunta difícil. ¿Y si lo que haces ahora deja de ser seguro mañana? La era del empleo para toda la vida ha terminado. El mercado laboral de hoy exige flexibilidad, rapidez y, sobre todo, adaptabilidad. Si no estás preparado con fuentes alternativas de ingresos, puede que sea demasiado tarde cuando enfrentes un problema. Diversificar no es solo hacer que tu dinero trabaje por ti, sino también preparar el terreno para futuras oportunidades. Piensa en las pequeñas fuentes de ingresos como si estuvieras construyendo un ejército. Cada fuente de ingreso es un soldado más, listo para conquistar un terreno que antes parecía inalcanzable. Esto crea una red de seguridad. ¿Te imaginas que uno de esos soldados se convierta en un general y de repente sea responsable de una parte importante de tus ingresos? No te confundas. La idea no es salir corriendo a crear 1000 fuentes de dinero de la noche a la mañana. No se trata de apresurarse, sino de dar pasos seguros y bien informados. Diversificar debe ser una decisión consciente, planificada, pero siempre comienza con el primer paso, ya sea aprender una nueva habilidad, emprender un pequeño negocio o realizar una inversión. ¿Te parece intimidante? Tal vez, pero te aseguro que el verdadero riesgo está en vivir con la incertidumbre de tener un único flujo de ingresos. Aquellos que se arriesgan son los que establecen sus propias reglas y las rompen de vez en cuando. Porque puedo darte el mejor consejo del mundo, pero en el fondo, tú lo sabes, la mayor escuela de la vida será tu actitud. Entonces, dime, ¿seguirás en la comodidad, esperando que las cosas no cambien? ¿O te lanzarás al mundo de la diversificación para construir una vida más estable y con menos temores para el futuro? Esa respuesta, amigo, solo tú puedes darla. Hábito 4. Evitar la dependencia de una única fuente de ingresos. Imagina esta situación. Pasas años y años dedicándote a una sola fuente de ingresos, ya sea tu trabajo fijo, un pequeño negocio que comenzaste o incluso una plataforma de inversiones. Todo parece marchar bien, te sientes seguro, la vida parece tranquila. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, algo cambia. Una crisis económica, una reestructuración inesperada o un avance tecnológico que afecta a tu industria. De repente, todo se derrumba. ¿Qué harías? ¿Te quedarías esperando a que se recupere tu único negocio o buscarías alternativas para minimizar el riesgo de un futuro incierto? Ahora te pregunto, ¿cuántas personas conoces que hayan pasado por esta situación? La gran mayoría, ¿verdad? La sensación de seguridad que ofrece depender de una sola fuente de ingresos puede ser tentadora. La idea de estar comprometido con una única función o empresa parece sólida y estable, ¿cierto? Pero en la práctica, esto es una invitación al peligro, algo que el texto de Eclesiastés 11:6 nos muestra claramente al advertirnos que no pongamos todos los huevos en la misma canasta. Es como si con este simple consejo, la Biblia nos alertara de un riesgo que sigue presente en nuestra sociedad actual. Si reflexionas un poco, entenderás lo que realmente significa diversificar, no depositar tus esperanzas ni la seguridad de tu vida financiera en una sola fuente. Y aquí está el problema principal. La estabilidad que crees tener con ese trabajo o negocio único no es más que una falsa sensación de control. Este es un riesgo silencioso que crece con los años. Cuando esa estabilidad desaparezca, quedarás vulnerable, sin alternativas. ¿Cuántas veces has escuchado de una crisis que tomó a todos por sorpresa? Un sector paralizado por un avance tecnológico o una empresa que cerró por problemas financieros. En estas circunstancias, ¿qué diferencia a quienes son víctimas del sistema de quienes toman el control de su futuro? La diversificación de sus fuentes de ingresos. Diversificar tus ingresos no es solo una estrategia de seguridad, es una manera de construir y fortalecer tu base financiera, como una estructura sólida formada por ladrillos de diferentes habilidades y experiencias. Cuantas más fuentes de ingresos tengas, menor será el impacto de cualquier contratiempo en el camino. Y, escucha bien, no se trata de revolucionarlo todo. Empieza con algo pequeño. Una fuente adicional, como consultorías, clases particulares o incluso un hobby que puedas monetizar en tu tiempo libre, puede marcar una gran diferencia a largo plazo. Invertir en mejorar tus habilidades también genera más oportunidades. Estas nuevas ventanas se convierten con el tiempo en una red de seguridad. Esto sucede cuando amplías tus capacidades, no solo financieramente, sino también en términos de conocimiento. Tener varias fuentes de ingreso, como lo hace Buffett, quien nunca deja de buscar oportunidades para multiplicar su capital, es lo que distingue a los ricos de las personas promedio. Los ricos no solo hacen crecer un negocio, distribuyen riesgos y recompensas al mismo tiempo. Piensa en un ejemplo simple. Comienzas con algo que te apasiona, como escribir o dar conferencias, además de tu trabajo principal. Poco a poco,
escalas en diferentes direcciones. Tal vez una consultoría dentro de tu área de experiencia se convierte en una segunda fuente de ingresos, o descubres el mercado de afiliados como otra oportunidad. Cada una de estas iniciativas, aunque pequeñas, se suman para construir una estrategia financiera sólida. Cuando distribuyes tus esfuerzos de manera inteligente y aprovechas cada minuto para incrementar tus posibilidades, incluso de forma modesta, reduces significativamente tus vulnerabilidades. Creas una especie de escudo invisible. Tomar el paso consciente de minimizar tu dependencia de una única fuente te prepara para enfrentar cualquier imprevisto con mayor seguridad. Y, si piensas que diversificar tus ingresos tiene que ser algo grande para que funcione, estás equivocado. Las cosas grandes surgen de pequeños movimientos estratégicos. No importa si comienzas tímidamente. ¿Recuerdas cómo empezó Buffett? Hizo pequeños ajustes en sus inversiones y con cada decisión estratégica construyó poderosas fuentes de ingresos pasivos que aseguraron su fortuna. Así que te hago una última pregunta. Cuando llegue el golpe, porque tarde o temprano llega, y tu principal fuente de ingresos se tambalee, ¿estarás preparado o dejarás que una falta de alternativas se convierta en un océano de incertidumbre? Las elecciones son tuyas. Pero no hagas lo que hace la mayoría cuando tienes opciones. Solo depende de ti abrir los ojos y actuar para proteger tu estabilidade financeira. Se você está curtindo esse conteúdo, deixe seu like e inscreva-se. Assim, poderei continuar trazendo mais dicas práticas para a sua jornada rumo à prosperidade. Hábito 5. É o poder de invertir para multiplicar riquezas. Imagina que enfrentas uma tormenta inesperada. Tu coche se avería, las cuentas se acumulan y tu única fuente de ingresos queda suspendida temporalmente. Sin ahorros, el pánico se apodera de ti. Es en ese momento cuando la falta de un fondo de emergencia revela uno de los mayores errores financieros que alguien puede cometer. Pero, ¿y si te dijera que este fondo, tantas veces ignorado, es lo que separa a quienes prosperan de quienes quedan atrapados en el ciclo interminable de incertidumbre financiera? Tener un fondo de emergencia va más allá de ahorrar para eventualidades. Es construir una base sólida, un escudo contra los imprevistos de la vida. ¿Qué sucede si ignoras esta práctica? Cada imprevisto se convierte en un desastre. Lo inesperado pasa a ser sinónimo de deudas crecientes y decisiones desesperadas. Por otro lado, quien tiene reservas sabe que puede enfrentar tormentas sin perder el control del barco. Y lo más interesante es que este pequeño hábito puede literalmente salvar tu futuro financiero. Pensemos en lo que la Biblia nos enseña sobre planificar y guardar recursos. En Proverbios 6:6-8 se nos habla de la hormiga que, sin tener jefe, trabaja y almacena en verano para tener qué comer en invierno. Esta lección, sencilla pero poderosa, nos da una metáfora práctica. El invierno siempre llega. El verano financiero que vivimos hoy no dura para siempre. Ignorar esto es como construir un castillo de arena al borde de la marea. Un ejemplo práctico de esto es José en Egipto, uno de los gestores más estratégicos descritos en las Escrituras. Él previó un periodo de escasez y guió al pueblo para almacenar el excedente durante los años de abundancia. ¿El resultado? Cuando llegó la crisis, mientras otros sucumbían, Egipto prosperó. Esto no es diferente en la vida financiera actual. Aquellos que ahorran y se preparan para los inviernos son quienes no solo sobreviven, sino que logran prosperar. Ahora, un ejercicio rápido. ¿Sabes exactamente cuánto necesitas para cubrir 6 meses de tus gastos básicos? Muchas personas ni siquiera han pensado en esa cifra, y menos en cómo ahorrar para alcanzarla. Sin esa mentalidad, la primera señal de crisis te obligará a pedir un préstamo, usar la tarjeta de crédito con intereses desorbitados, o peor aún, vender bienes importantes en momentos desfavorables. Es un círculo de pérdidas que solo crece. Por otro lado, quienes tienen un fondo de emergencia están en una posición de fuerza. Además de enfrentar crisis sin desesperación, tienen la libertad de tomar decisiones con más claridad. ¿Sabías que algunas de las mejores oportunidades financieras aparecen en momentos de mayor incertidumbre? Mientras muchos venden sus bienes por necesidad, quienes están preparados pueden comprar a precios reducidos. En la práctica, el fondo de emergencia también abre la puerta para multiplicar riquezas, aprovechando caídas en el mercado u oportunidades que requieren liquidez inmediata. No te engañes pensando que este fondo debe ser grande desde el principio. Como dice el proverbio, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Con 10, 50 o 100 pesos al mes, puedes comenzar a construir esta reserva. No subestimes los pequeños pasos. Con el tiempo, la consistencia siempre supera a la grandiosidad temporal. Pero, y aquí está la advertencia, posponer esta decisión podría ser tu mayor error. Los imprevistos no avisan, pueden aparecer en el momento menos esperado. Y cuando eso ocurra, lo único que te separará del caos financiero será lo que hiciste o dejaste de hacer hoy. Entonces, ¿qué decisión tomarás ahora? Al comprender el papel de este hábito en la multiplicación de riquezas
y la estabilidad financiera, queda claro que no se trata solo de ahorrar por ahorrar, se trata de tener control, libertad y sobre todo, la tranquilidad de saber que tu prosperidad está protegida. Hábito 6. El fundamento bíblico para tener un fondo de emergencia. Imagina la siguiente escena. Estás viviendo un momento de prosperidad, todo parece ir bien, las cuentas están pagadas, hay dinero para pequeños lujos y sientes que finalmente has alcanzado estabilidad, pero de repente surge una emergencia inesperada. Puede ser la pérdida de un empleo, un gasto médico o incluso un evento imprevisto que desorganiza por completo tu presupuesto. En ese momento, si no hay un plan, todo el castillo que parecía sólido puede derrumbarse. Este escenario nos lleva directamente al ejemplo de José en Egipto, descrito en la Biblia. Él tuvo la tarea de interpretar el sueño del faraón, que predecía 7 años de abundancia seguidos por 7 años de escasez. Lo que hizo José fue un hito histórico de planificación financiera. Durante los años de abundancia, reunió recursos y aseguró que la nación tuviera un fondo de emergencia suficiente para superar la crisis sin sucumbir. Ahora piensa en cuánto se aplica esta historia a los tiempos actuales. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre puede aparecer en cualquier momento. Un buen empleo puede parecer seguro, pero ¿tienes la misma certeza que José al prever el futuro? Incluso con toda la tecnología y acceso a la información, nunca tendremos un control absoluto sobre los imprevistos de la vida. Por eso, la lección de José trasciende su contexto histórico o religioso. Es una guía para la supervivencia financiera. Observa que las acciones de José no fueron impulsivas. Él no esperó que comenzara la hambruna para buscar grano. Actuó durante los años de abundancia. Esto nos lleva a una reflexión crucial. El mejor momento para prepararse para una emergencia financiera es ahora, mientras aún hay margen para ahorrar y planificar. José fue metódico, disciplinado y sobre todo, pensó en el largo plazo. Aquí está la gran enseñanza. Vivir cada momento como si el mañana estuviera garantizado es uno de los mayores errores que podemos cometer. Ahora hagamos esto tangible. Imagina que en los próximos 2 meses tienes que lidiar con un gasto inesperado, como reemplazar un electrodoméstico esencial o enfrentar un problema de salud. ¿Tienes suficiente ahorrado para cubrirlo sin endeudarte? Si la respuesta es no, estás en una posición tan vulnerable como Egipto antes de la hambruna, pero sin José a cargo. Es una posición peligrosa y cualquiera de nosotros puede cambiar esto antes de que sea demasiado tarde. Guardar recursos durante tiempos de abundancia no se trata solo de ahorrar por ahorrar. Es un acto de autosuficiencia, de cuidado hacia ti mismo y hacia tu familia. Volviendo a la historia de José, él no solo salvó a Egipto de la hambruna, sino que también convirtió al país en un lugar próspero en medio de la crisis, permitiendo incluso que ayudaran a otras naciones. Esto demuestra que tener un fondo de emergencia puede ir más allá de la supervivencia. Abre puertas a nuevas oportunidades. ¿Puedes ver el poder detrás de esto? Y aquí está lo más importante. Actuar ahora, mientras todavía hay abundancia o mientras tus recursos se pueden administrar, no solo es una elección inteligente, es una obligación contigo mismo. No hay vergüenza en empezar de a poco. Algunos pesos a la semana, una simple decisión de ahorrar antes de gastar en cosas innecesarias, ya es suficiente para dar el primer paso. Lo importante es crear un hábito constante, porque la consistencia siempre supera la grandeza inicial. El ejemplo de José nos enseña que los años de abundancia no son eternos, y que prepararse para lo que viene es la mejor manera de garantizar que tu futuro no esté dictado por urgencias o improvisaciones. Es hora de que reflexiones. ¿Cómo puedes aplicar esta lección práctica en tu vida ahora mismo? Hábito 7. Sabiduría para tener un fondo de emergencia. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que todo parecía estar bajo control, pero algo inesperado sacudió tus planes financieros como un terremoto? Quizás una pérdida de empleo, una urgencia médica o una avería inesperada en tu coche. Esa sensación de estar desprotegido puede ser aterradora, ¿verdad? Es en estos momentos que la sabiduría de contar con un fondo de emergencia hace toda la diferencia. La Biblia, en Eclesiastés 9:1, nos recuerda que la vida está llena de incertidumbres. No importa cuán precavidos seamos, siempre habrá situaciones fuera de nuestro control. Aquí está la pregunta: ¿prefieres enfrentar estas situaciones por sorpresa o con una red de protección? Esa red, en este caso, es un fondo de emergencia que funciona como tu escudo financiero en los momentos más delicados. Imagina la siguiente historia. Clara, una profesional independiente, tenía ingresos estables y vivía cómodamente. Pero Clara no era de esas personas que ahorran dinero. Creía que mientras tuviera trabajo, todo saldría bien. Entonces,
llegó la pandemia. Sus clientes desaparecieron casi de la noche a la mañana, y sin ningún tipo de reserva financiera, Clara tuvo que pedir préstamos solo para cubrir sus necesidades básicas. En medio de esa tormenta, entendió que podía haber evitado tanto sufrimiento si hubiese creado un fondo de emergencia. La diferencia entre estar preparado y ser vulnerable radica en tu decisión de actuar ahora, mientras aún puedes hacerlo. Aquí está el secreto. No necesitas comenzar con una suma exorbitante. Los pequeños pasos pueden llevarte a una estabilidad que ni siquiera imaginas. Reserva una cantidad fija cada mes, antes de gastar en otras cosas. Es un cambio de prioridades, una inversión en tu seguridad y tranquilidad mental. Debes tener algo muy claro. Los imprevistos no preguntan si estás preparado. Llegan sin previo aviso. Y en esos momentos, un fondo de emergencia se convierte en tu salvavidas. Es como llevar un paraguas en un día soleado. Puede parecer innecesario, pero cuando la lluvia llega, te alegras de haberlo tenido contigo. Piensa en un fondo de emergencia como tu protección financiera para tiempos difíciles. No tiene que ser enorme al principio. Tu primera meta puede ser sencilla: ahorrar lo suficiente para cubrir un mes de gastos esenciales. Una vez que alcances ese objetivo, apunta a 3 meses y después a 6. De esta manera, construyes una base sólida, paso a paso. Si sientes que crear un fondo de emergencia es complicado, reflexiona sobre esto. No tener esta reserva significa vivir al límite, dependiendo de préstamos o favores cuando surjan problemas. ¿No es mucho más sabio empezar ahora y evitar futuras preocupaciones y deudas? Además, construir este fondo no es solo un acto de precaución, sino un signo de madurez financiera. Es asumir el control y declarar: elijo estar preparado para lo que venga. No subestimes el impacto que esto puede tener en tu vida. No querrás ser tomado por sorpresa ante la próxima emergencia, ¿verdad? Entonces, responde a esto. ¿Qué te está impidiendo empezar hoy? Hábito 8. La necesidad de invertir para multiplicar tus recursos. Imagina por un instante que recibes una suma considerable de dinero, quizás un regalo inesperado o un bono en el trabajo. ¿Qué haces? ¿Lo gastas en algo que deseas? ¿Lo guardas en el banco? ¿O piensas en formas de hacerlo crecer aún más? Es aquí donde muchas personas cometen un error crucial. Dejan que el dinero permanezca inmóvil cuando podría estar trabajando para ellos. La Biblia nos enseña algo poderoso en la parábola de los talentos. Un señor confía sus bienes a 3 siervos antes de partir de viaje. 2 de ellos invierten los talentos que reciben y logran duplicarlos. El tercero, dominado por el miedo, entierra el talento. Cuando el Señor regresa, recompensa a los 2 primeros, pero reprende severamente al último por su falta de iniciativa. Esta historia va más allá de la fe. Nos brinda una lección práctica sobre la necesidad de valorar y multiplicar lo que poseemos. ¿Sabías que mantener dinero únicamente en una cuenta de ahorro puede ser como enterrar los talentos? La inflación reduce el poder adquisitivo, y con el tiempo, ese dinero que parecía seguro pierde su valor. Aquí entra en juego la inversión, un paso esencial para quienes buscan prosperar. Pero seamos sinceros, invertir puede parecer intimidante, especialmente si no tienes experiencia o si crees que es algo demasiado arriesgado. Piensa en Juan, por ejemplo. Trabajaba duro todos los meses, pero lo único que hacía era guardar su dinero en una cuenta tradicional. Él pensaba que estaba actuando sabiamente. Sin embargo, al comparar su situación con la de un compañero que decidió invertir parte de su salario, Juan se dio cuenta de que el dinero inactivo no generaba frutos. Mientras él ganaba apenas unos centavos en intereses, su amigo había triplicado su inversión inicial en pocos años, invirtiendo en fondos y acciones. Esta diferencia cambió la forma de pensar de Juan. Comenzó a estudiar, aprendió lo básico y dio sus primeros pasos en el mundo de las inversiones. Ahora surge la pregunta: ¿qué diferencia a quienes multiplican sus recursos de aquellos que permanecen estancados? No es la suerte, sino un hábito, el de invertir de manera constante y consciente. No necesitas ser un experto ni comenzar con grandes sumas de dinero. Pequeñas cantidades, bien aplicadas y con disciplina, pueden generar resultados sorprendentes a largo plazo. La clave está en comprender dónde y cómo invertir. Bienes raíces, acciones, fondos de renta fija, incluso pequeños emprendimientos. Las opciones son muchas. Cada una tiene ventajas y riesgos, pero lo que realmente importa es la constancia. En lugar de gastar ese dinero extra en algo efímero, pregúntate: ¿cómo puedo hacer que trabaje para mí? Y si crees que invertir es solo para los grandes, aquí tienes una verdad. Cualquiera puede empezar, siempre que esté dispuesto a aprender. Existen herramientas y recursos accesibles que pueden guiarte en la dirección correcta. Recuerda que invertir no es apostar,
Es un proceso que requiere estudio, paciencia y una visión a largo plazo. Cuando eliges multiplicar tus recursos, no solo estás asegurando una vida más cómoda para ti, sino que también estás construyendo seguridad, abriendo puertas a futuras oportunidades y creando un legado. No permitas que el miedo o la ignorancia entierren tu potencial. Cada día que pasa sin invertir es una oportunidad perdida para crecer. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás haciendo para que tu dinero trabaje para ti? ¿Cuántas oportunidades más dejarás pasar? Hábito 9. ¿Cómo invertir para garantizar la libertad financiera? Piensa por un momento, ¿qué significaría la libertad para ti? ¿Tener tiempo para tu familia, viajar sin preocupaciones o simplemente vivir sin la carga de las cuentas a fin de mes? Ahora imagina que esto no sea solo un sueño lejano, sino una meta alcanzable. La verdad es que la libertad financiera no es algo reservado solo para los ricos. Es el resultado de tomar decisiones inteligentes y construir hábitos sólidos, como el hábito de invertir. En los tiempos bíblicos, muchos ejemplos resaltan la importancia de planificar y multiplicar recursos. Uno de ellos es la historia de José, quien previó 7 años de abundancia seguidos por 7 de escasez. José utilizó la prosperidad para garantizar provisiones futuras y así evitar una catástrofe. Este es el mismo principio que podemos aplicar a las inversiones. Preparar el terreno hoy para cosechar mañana. Ahora, vamos a simplificarlo. Invertir puede parecer algo inaccesible, pero en la práctica es como sembrar semillas en tierra fértil. Imagina que plantas un árbol. Al principio es pequeño, pero con cuidado y paciencia, crece y comienza a dar frutos. Exactamente eso ocurre al invertir. Empiezas con lo que puedes, aunque parezca poco, y das tiempo para que el proceso madure. Considera el ejemplo de Marta, una mujer común que trabajaba como maestra. Durante años vivió de sueldo en sueldo, hasta que un día decidió cambiar su relación con el dinero. Marta comenzó invirtiendo $50 al mes en un fondo de renta fija. Parecía poco, pero fue constante. En 2 años, había acumulado una cantidad considerable, suficiente para diversificar sus inversiones. En 10 años, Marta logró construir un patrimonio que le permitió reducir sus horas de trabajo y dedicar más tiempo a su familia. El secreto de la libertad financiera está en usar el tiempo a tu favor. Cuanto antes empieces, mayores serán los beneficios a largo plazo. La ventaja de invertir es simple. Mientras duermes, tu dinero sigue trabajando. Sin embargo, es importante recordar que no hay un solo camino. Existen inversiones de bajo riesgo, como la renta fija, y otras más arriesgadas, como las acciones. Cada opción debe elegirse según tu realidad y objetivos. Ahora, una pregunta directa. ¿Por cuánto tiempo estás dispuesto a cambiar tus horas de trabajo por la seguridad financiera que realmente deseas? Lo que muchas personas no entienden es que, sin invertir, permanecen atrapadas en un ciclo de dependencia. Cada mes que dejas el dinero quieto es un mes perdido de crecimiento potencial. Es como correr sin moverte del lugar. Invertir es crear oportunidades para el futuro. Es darte la posibilidad de decir sí donde antes decías no por falta de recursos. No se trata solo de enriquecerte, sino de vivir con opciones, dejar de preocuparte por las próximas cuentas y empezar a pensar en el próximo objetivo. Entonces, ¿qué te falta para dar este paso? ¿Cuántas excusas más necesitas para no invertir en ti mismo? La libertad financiera no sucede de la noche a la mañana, pero cada acción que tomas hoy define dónde estarás mañana. Hábito 10. Buscar sabiduría para actuar con conocimiento. Imagina que estás en un vasto desierto y frente a ti hay 2 caminos, uno lleno de promesas tentadoras, pero con espejismos inciertos, y el otro, construido con pasos cuidadosos, dejando señales claras de dónde pisar. ¿Qué camino elegirías? La sabiduría financiera está en reconocer que el éxito no depende solo de tener recursos, sino de utilizarlos de la forma correcta, con planificación y propósito. La Biblia exalta una y otra vez el valor de la sabiduría. Proverbios 4:7 dice: el principio de la sabiduría es, adquiere sabiduría. Sí, con todo lo que poseas, adquiere entendimiento. Esto no significa solo buscar teorías e información, significa estar dispuesto a actuar basándose en lo que has aprendido, aplicando el conocimiento en la práctica, porque saber qué hacer no transforma vidas. Hacer, sí. ¿Quieres un ejemplo real? Piensa en Lucas, un joven que ganó un buen dinero vendiendo un producto innovador en Internet. Tenía acceso a varios contenidos sobre inversiones, pero por falta de acción concreta, gastó la mayor parte de sus ganancias en compras impulsivas y aventuras a corto plazo. 2 años después, el dinero se agotó y se dio cuenta de que la información que acumulaba en la teoría nunca se había transformado en pasos estratégicos en la práctica. Esta historia ilustra lo que muchos viven: el riesgo de solo almacenar conocimiento sin usarlo. La sabiduría financiera
financiera no es magia ni un privilegio de pocos. Viene de la observación de oportunidades, del entendimiento de cómo el dinero puede ser mejor utilizado y principalmente de decisiones informadas. Es como aprender a usar herramientas. ¿De qué sirve tener la mejor caja de herramientas si nunca aprendes a construir algo con ellas? Aquí entra otro punto vital: discernir las fuentes de conocimiento. Internet está lleno de consejos y promesas de enriquecimiento rápido. Sin embargo, no todo es confiable. La sabiduría requiere paciencia para filtrar la información de calidad. Busca referencias sólidas, libros que enseñen los principios financieros probados a lo largo del tiempo, cursos impartidos por expertos con resultados reales, o incluso el aprendizaje de ejemplos bíblicos, como el de Salomón, que pidió sabiduría a Dios para liderar a su pueblo, y como consecuencia, fue bendecido con riquezas y prosperidad. Además, la sabiduría no se trata solo de ganar más dinero, es saber cómo mantenerlo, protegerlo y hacerlo crecer. Es tener claridad de propósito. Pregúntate, ¿por qué buscas prosperidad? ¿Para sostener a tu familia? ¿Para construir algo duradero? ¿O solo por el placer de gastar? Las personas sabias siempre alinean sus decisiones financieras con sus valores más profundos. No se dejan guiar por el consumo desmedido ni por comparaciones, sino por objetivos concretos que dan sentido a sus decisiones. Una de las mayores trampas para quienes buscan conocimiento es creer que ya saben lo suficiente. No existe llegar a la cima en términos de aprendizaje. Así como el mundo está en constante cambio, las estrategias financieras también evolucionan. Buscar sabiduría es una práctica continua, y quizás lo más poderoso sobre la sabiduría es el hecho de que elimina el peso del arrepentimiento. ¿Cuántas decisiones erróneas podrían haberse evitado si hubieran sido basadas en conocimiento sólido? ¿Cuántas personas, por impulso o falta de dirección, gastaron sus ahorros de manera desastrosa? Cuando actuamos con sabiduría, no significa que nunca fallaremos, pero reducimos enormemente los riesgos de tomar decisiones mal pensadas. La cuestión es, ¿estás dispuesto a ser más que un espectador, acumulando conocimiento y postergando las acciones? ¿Cuánto tiempo más dejarás que la procrastinación gane sobre tu futuro? La sabiduría se construye todos los días, pero las acciones deben comenzar hoy. Ya te has dado cuenta de cómo algunos hábitos y actitudes pueden cambiar radicalmente el rumbo de nuestra vida financiera, ¿verdad? Y aquí compartimos cosas esenciales, desde vivir por debajo de tus medios, hasta cómo los inversores inteligentes se preparan para no dejar escapar la estabilidad financiera por entre los dedos. Lo que has visto hasta ahora marcará toda la diferencia para ti, pero solo verlo una vez no es suficiente. En serio, es necesario que entiendas cada punto con profundidad, porque, en la práctica, esa es la forma de aprender cualquier cosa. Y no estoy hablando de cosas triviales, sino de las estrategias que hicieron que las personas se hicieran millonarias. ¿Sabías que quienes han obtenido grandes resultados financieros, como el propio Warren Buffett y muchos millonarios que conoces, hacen esto? Estudian repetidamente, absorben los detalles y se preparan para implementar estos aprendizajes de la manera correcta. Eso es algo que, sin duda, hará toda la diferencia en tus próximos pasos. Y no te equivoques, porque si dejas para después, podrías perder la oportunidad de tener la mentalidad correcta para no ser uno más de la manada, como hablamos. El mercado y la vida no esperan, y no quieres quedarte atrás, ¿verdad? Entonces, si aún no te has suscrito a nuestro canal Riqueza y Creencias, aprovecha ahora mismo para hacerlo. No lo dejes para después. Comenta aquí abajo qué más te impactó hasta ahora. Deja tu me gusta, porque este contenido necesita llegar a más personas como tú. Y aprovecha, te recomiendo encarecidamente que veas nuestra lista de reproducción, que aparece ahora en pantalla, para continuar con este aprendizaje. Pero calma, este video aún no ha terminado, así que quédate atento, porque lo que viene a continuación complementará todo lo que hemos hablado y te brindará un entendimiento aún más profundo de lo que necesitas hacer para alcanzar la verdadera libertad financiera.